son unos pocos. ¿En la tomografía o no? Perfecto, en la tomografía también, bien. ¿Y en cuáles no usamos radiaciones ionizantes? Resonancia magnética. Resonancia, ecografía. Y esos Por eso, estudios, esos estudios se pueden usar en ¿quién? Embarazada. Embarazadas. Bien. Bueno, en cuanto al fundamento de las radiografías, acá ven más o menos el instrumento, digamos. Tenemos que básicamente se forman en un tubo de vidrio al vacío. Una corriente eléctrica viene y me calienta el filamento que está en el cátodo y crea la nube de electrones, que eso es lo que se denomina efecto Edison. Esa nube de electrones, cuando es sometida a una diferencia de potencial, hace que los electrones se dirijan directamente al ánodo. Y ahí es cuando se produce el choque. O sea, esos electrones van y chocan contra el ánodo que los frena. Y al frenarlos se emiten los rayos X y también se pierde calor. ¿Ese fundamento lo entienden? Sí. ¿El cátodo como qué material sería? O sea, ¿qué material se le da esta electricidad para que forme la nube de electrones? ¿Qué material? No sé, la verdad. No sé si alguien Bien, sabe. no, perfecto, o sea, no es un dato importante, bien. el O sea, no es un dato importante, no te lo van a tomar, pero si te lo preguntan es el tungsteno, es el material. ah, bueno, gracias. De nada. Bueno, los rayos X, para formar la imagen, tienen que saber que son como tres haces principales. Tenemos el haz primario, que es el haz que se produce directamente del ánodo y va hacia el cuerpo, es el que más energía tiene y es como el que más va a impactar sobre el cuerpo. Entonces es importante porque es el que nosotros vamos a limitar o a colimar para reducir la exposición del paciente a áreas no necesarias. Después de ese haz primario se emite, digamos, el haz secundario, que sería toda la radiación que viene después del primario. Y un tipo de haz secundario es la radiación dispersa. Que lo que es en sí es que cuando los fotones del haz primario interactúan con el átomo y se desvían. Esa radiación desviada es la radiación dispersa y esa es la que impacta en nosotros, o sea, en el personal que haga la radiografía. Entonces, nosotros por eso usamos medidas de protección por esa radiación dispersa. Y lo que me forma la imagen es el haz emergente, que es la cantidad o la radiación que atraviesa el cuerpo y llega a la placa radiográfica. O sea, nosotros tenemos el haz primario que incide sobre el cuerpo, algunos tejidos lo van a absorber, otros no lo van a absorber y otros van a absorber una parte y dispersar una parte. La radiación que se dispersa es el haz secundario, la radiación que pasa es la que yo les decía antes, que en la placa me disocia el material y se ve negro cuando yo lo proceso, digamos, y la energía que se absorbe es la que me deja la placa blanca. Entonces, aquellos tejidos que sean más densos y que me absorban la radiación son los que se ven blancos, como por ejemplo el hueso. En cambio, los que sean menos densos, que me dejen pasar completamente la radiación, son los que se van a ver negros, como por ejemplo el estómago porque tiene mucho aire. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. De ahí, chicos, lo que es radiopaco y radiolúcido. Esos términos se refieren al tejido, no a la placa. Y tengan en cuenta que los rayos que llegan a la placa la ennegrecen porque la queman. Es una reacción química de la placa, se ennegrece. Entonces, todas las partes negras son donde llegaron rayos y por ende tejidos que permiten que esos rayos los atraviesen. ¿Tá? O sea, tejidos radiolúcidos que permiten el paso de la luz, que no sería luz en este caso. Ahí el término. El radiopaco es lo contrario. Bueno, después sepan las contraindicaciones, que es el embarazo y alergia a un medio de contraste si es que se utiliza. Saben que lo vas a usar para una fractura o en una infección, sobre todo evaluación de
huesos y me habla de la densidad de los tejidos, como dijo Lucas. Bueno, tenemos la tomografía, que saben que también utiliza rayos X, como dijeron, pero obtiene mucha más cantidad de imágenes juntas. Entonces me permite obtener una imagen tridimensional. Eso lo que ustedes tienen que saber es que el píxel es como dimensional y el voxel es tridimensional, y eso que ustedes ven ahí es una matriz, el cuadradito, o sea, el cuadrado con los cuadraditos, es la matriz, y a cada píxel se le asigna un color de gris o un número que después la máquina va a procesar con algoritmos y me va a mostrar a mí la imagen. Es como si fuese un sudoku y que cada número me representa un color y después me da una imagen, más o menos lo mismo. Y esos colores se representan con esta escala que tienen el hueso. Por ejemplo, si me da 1000, como que el procesado de la matriz me da 1000, voy a ver blanco. Si el procesado me da menos 1000, es porque es aire y voy a ver negro. Después acá tienen como un cuadro con las diferencias entre la tomografía axial computarizada multicorte y la computada helicoidal, que básicamente como la gran diferencia es que el helicoidal tiene la camilla que se mueve simultáneamente con el detector. Y después tienen lo que es el PET y el SPECT, que el PET, o sea, la tomografía por emisión de positrones, es cuando se introduce en el cuerpo un radiofármaco que me emite positrones o partículas beta positivas. Entonces, al encontrarse con un electrón, las partículas se aniquilan y me emiten fotones gamma en direcciones opuestas. Y esos fotones gamma son los que van a ser detectados por el anillo que rodea al paciente. Y bueno, se mide el tiempo de llegada y la dirección para calcular o determinar en qué punto se aniquilaron las partículas en nuestro cuerpo. Entonces eso que me va a dar información de función metabólica de los tejidos y órganos, porque esos radiofármacos suelen ser similares a moléculas biológicamente activas normales de nuestro cuerpo, digamos. Y se usa mucho en lo que es oncología, sobre todo para analizar la función de los tumores, o si son activos o no. Después el SPECT lo que usa son radiofármacos, como el tecnesio 29 o el yodo 231. Perdón, Sí. yo tenía una duda del PET. ¿Cómo se llamaba el efecto en donde emitía los rayos gamma en direcciones contrarias? La aniquilación. Claro, la aniquilación que formaba los rayos gamma. ¿Tenía un nombre ese efecto? No sé si tiene un nombre. O sea, sí que tiene un nombre particular. Lo puedo buscar igual. Claro, no me acuerdo si era como cierto efecto Compton, así, me sonaba que tenía un nombre, pero no estoy seguro, por eso. Me fijo y si encuentro te mando el nombre. Dale, buenísimo. O bueno, no sé si alguien lo sabe. Yo también tengo entendido que es aniquilación. Efecto Compton vendría a ser otra cosa. Claro, sí, lo dije como por ejemplo porque tenía como la idea de que tenía un nombre así. Pero... Sí, es como que se forman pares, sí. Bueno, el SPECT, como decía, se usan radiofármacos. Los más usados son el tecnesio 99 y el yodo 131, que emiten fotones gamma directamente. O sea, no es que partículas se aniquilan, sino que esos radiofármacos me emiten ya la radiación. Y los fotones son detectados por la cámara gamma. Esa cámara gira alrededor del paciente y adquiere múltiples proyecciones, pero de distintos ángulos, y me da sobre todo información funcional sobre perfusión sanguínea o distribución de receptores, como dice ahí. Pero bueno, sepan que la diferencia es que en la tomografía por emisión de positrones, los fotones gamma se emiten después
de que se aniquilan las partículas. Y en el SPEC, el radiofármaco emite directamente esa radiación gamma. No necesita de aniquilación ni interacción con partículas, ¿no? Bueno, después siguiendo con lo que es la ecografía, no sé si alguno se acuerda de lo que es el efecto piezoeléctrico, que me pueda decir más o menos. Si le generas presión, se va a dar electricidad, y en el invertido es que por una corriente eléctrica iba a generar como presión y deformación. Bien. Sí, es como la capacidad de los materiales de convertir como una energía eléctrica en mecánica y viceversa. La ecografía empieza con el efecto piezoeléctrico invertido, en el cual el equipo envía corriente eléctrica al cristal piezoeléctrico. Este se deforma y vibra. Esa vibración genera los ultrasonidos, que acuérdense que eran ondas sonoras de alta frecuencia que no son audibles para nosotros. Esas ondas de ultrasonido se van a encontrar con los tejidos. Algunos tejidos las van a hacer como rebotar y me van a generar el eco, y otras van a dejar que el ultrasonido pase. Cuando el tejido me rebota la onda, me genera el eco, ese eco va a ser recibido de nuevo por el cristal. Y el cristal me va a generar la corriente eléctrica que va a ser detectada para formar la imagen, y eso es el efecto piezoeléctrico normal, digamos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me entienden? ¿O lo explico de nuevo? ¿Puedo hacer de nuevo? Sí. Tenemos el efecto piezoeléctrico invertido, empieza con la corriente eléctrica. O sea, el equipo manda corriente eléctrica. Esa corriente la recibe el cristal. El cristal que es capaz de convertir esa corriente eléctrica en ondas de ultrasonido. Y eso sería la propiedad como piezoeléctrica. Una vez que el cristal se deforma y emite las ondas de ultrasonido, llegan al cuerpo. Y en el cuerpo va a haber tejidos que hagan rebotar las ondas y me generen eco, y va a haber otros tejidos que me dejen pasar las ondas. Por eso no veo todo igual. Aquellos tejidos que hagan que el ultrasonido rebote, o sea, ese ultrasonido, digamos, vuelva al cristal, son los que me generan el efecto piezoeléctrico normal. ¿Por qué? Porque esa onda de ultrasonido el cristal la recibe y la transforma de nuevo en corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica la detecta el equipo y la transforma en una imagen que sea comprensible para nosotros, que en este caso son las imágenes. ¿Se entiende? Todavía no. Sí. O sea que se producen ambos efectos, digamos, en la ecografía. Claro, o sea, para generar el ultrasonido, al principio tenés el efecto piezoeléctrico invertido. Y cuando vos recibís, o sea, cuando el sonido se transforma en corriente eléctrica, es cuando tenés el efecto piezoeléctrico normal. Bien, bien. De la ecografía, las ventajas sí se pueden preguntar, pero sobre todo por el embarazo y porque también en la actividad integradora les nombraron lo del embarazo. Entonces siempre lo preguntan. Pero bueno, sepan que es una técnica no invasiva, que no usa radiaciones ionizantes, como dijeron antes, no tiene riesgos para el paciente, es económica, también es portátil, o sea que, qué sé yo, en emergencias es un método diagnóstico que es muy accesible y que da información que puede ser muy útil, digamos. Y bueno, no requiere tanto tiempo, tampoco que seas tan especialista, digamos. Y bueno. El equipo, como dijimos, es el transductor que emite y recibe las ondas, el gel y el equipo que procesa la señal. Y bueno, dentro del transductor sepan que está el cristal piezoeléctrico.
modos de visualización tenemos 3, el A de amplitud, el B de brillo y el M de movimiento. El modo A de amplitud muestra una línea en la que la amplitud de los ecos se presenta como picos. O sea, voy a tener picos más altos o más bajos en base a qué tanta energía reciba, qué tanto eco yo recibo. Si recibo más eco, o sea, si el tejido rebota más el sonido, va a tener un pico más alto, y si el tejido rebota menos el sonido, tengo un pico más bajo. Se utiliza sobre todo en oftalmología y neurocirugía, pero no sé. Esto no le suelen preguntar. A los sumo les preguntan el brillo, como el más usado, creo yo, pero yo no vi preguntas de esto. El modo B, como dijimos, es brillo, y la amplitud de los ecos se convierte en puntos brillantes que me dan la escala de grises. Y la distribución de los puntos me forma las imágenes bidimensionales en tiempo real. Este es el más común y es el más utilizado, o sea, el que vemos normalmente. Después el modo M de movimiento me muestra el movimiento de los tejidos a lo largo del tiempo, o sea, no tiene mucha ciencia que digamos. Y me brinda la ecografía información sobre tamaño, forma, estructura y demás. Se usa en embarazadas para evaluación de órganos abdominales, corazón, vasos sanguíneos y demás. Para lo que es movimiento o flujos, se usa más lo que es el ecodoppler, que utiliza las ondas de ultrasonido para ver el flujo en el tiempo real. Entonces me sirve para evaluar tanto arterias, venas y el corazón. Por ejemplo, en arterias puedo detectar una obstrucción, un estrechamiento, un aneurisma, puedo detectar coágulos, puedo detectar el flujo, el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Se usa un montón el ecodoppler. Lo que hace es que el transductor emite las ondas y esas ondas rebotan contra los glóbulos rojos en movimiento y regresan al transductor. Entonces, si tengo más glóbulos rojos, rebotan más ondas. Si tengo menos, rebotan menos. Y este sería el tipo de ecodoppler de color. O sea, el que ustedes van a ver es el de color, que si el flujo se aleja es porque la frecuencia disminuye. Lo veo azul. Si el flujo se acerca es porque aumenta la frecuencia, o sea, me devuelve más ecos el vaso, digamos. La sangre me devuelve más cantidad de ecos. Lo veo rojo. Acuérdense de no confundirse esto con que azul son venas y rojo son arterias, porque son cosas distintas. No necesariamente voy a ver las venas en azul y las arterias en rojo, sino que depende de si el flujo se aleja o si se acerca. Después tenemos el ecodoppler de pulso y el continuo. El de pulso me mide la velocidad del flujo, pero en un punto específico. Y el continuo me mide la velocidad del flujo en como más general, en una zona más grande del vaso, más amplia. Y bueno, ahí tienen la imagen de un feto. Y lo que se ve ahí creo que sería el corazón, que lo pueden ver con el ecodoppler. No sé si se entiende, si les quedan dudas de ecodoppler o de ecografía. Yo te quería preguntar la diferencia entre el modo M o de movimiento de la ecografía y el ecodoppler. O sea, el de movimiento... Yo creo que es el mismo fundamento, pero como que el ecodoppler le pone color. Claro. Pero, no sé, puedo preguntarle igual a la profe después, porque en sí te muestra el movimiento de los tejidos, solo que no sé si te cambia la frecuencia, o sea, no sé si te evalúa el cambio de frecuencia. Dice que el ecodoppler sí
capaz que el modo M solo sea como, ves que algo se mueve, ¿me entendés? Pero no sabes si se aleja o si se acerca. Esa es la diferencia, lo que dice Belén. En el ecodoppler vos ves básicamente si ese flujo sanguíneo se acerca al transductor o se está alejando. Claro, es la frecuencia. Exacto. Y en el modo M vos sacás fotos a una misma zona y ves qué cambios hay en esas fotos, pero no sabés si algo se te acerca o se te aleja. ¿Entendés? Es como que ves que cambia, que se mueve, pero no puedes determinar qué tanto o qué tan rápido. Tampoco hacia dónde, porque el ecodoppler también te determina hacia dónde va el flujo. Claro, entonces de movimiento ves que hay movimiento, pero no sabes de qué tipo. Y no puedes determinar las características del movimiento. Claro, exactamente. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, no sé si tienen otra duda o de radiografía, de tomografía, me dicen. Si no, seguimos. Bueno, en lo que es resonancia magnética, ¿alguien se acuerda de lo que es polarización, el spin, algo de resonancia? Y los protones de los átomos de hidrógeno van a tener un movimiento rotatorio que es la spin, y eso va a hacer que tengan como un pequeño campo electromagnético, que es el que puedes utilizar para, con el imán de la resonancia, darle propiedades específicas y que pasen de un estado de mayor o menor energía, y esa energía que se libera lo usas para ver los tejidos. Bien, sí. Como resumiendo, digamos, la polarización me habla de que el núcleo de algunos átomos, como el hidrógeno, actúan como imanes por ese spin nuclear que les genera este campo magnético externo, que obviamente es chiquito, es ínfimo. Y la precesión es el movimiento de giro de esos espines cuando están sometidos al campo magnético. Entonces eso se usa porque primero hidrógenos tenemos un montón en el cuerpo. Entonces, esos movimientos nos van a mostrar todo el cuerpo, porque en todo el cuerpo tenemos agua, hidrógeno. Bueno, la resonancia utiliza el campo magnético y las ondas de radiofrecuencia para crear las imágenes. Primero lo que se hace es que me genera un campo magnético externo y me cambia el estado de los átomos de hidrógeno, produciéndome el spin y la precesión. Después esos átomos son estimulados con ondas de radiofrecuencia que me hacen que los iones tengan resonancia pasando al estado de mayor energía. Como me generan la polarización invertida y la precesión coherente. Y después cuando yo saco las ondas de radiofrecuencia, se vuelve a la conformación de reposo, y para volver me tienen que liberar esa energía que tomaron de la radiofrecuencia. Y esa energía que liberan es lo que se detecta. Explicado como de otra manera, es que se le aplica, o sea, para obtener la señal, aplicamos un pulso de radiofrecuencia con una frecuencia que va a ser igual a la frecuencia de precesión de los núcleos. Acuérdense que la precesión es el movimiento de giro. Ese pulso tiene energía para excitar a los espines y hacer que se desalineen, por así decirlo, momentáneamente. Entonces, cuando yo ceso el impulso de radiofrecuencia, el spin busca volver a su estado de alineación original. Para poder volver, me emite energía, y la energía que emite es la que yo detecto. Y, a su vez, lo que detecto es la distribución de esos hidrógenos en los tejidos. O sea, si tengo más hidrógenos en un lado, menos en otro. Entonces, cuando yo proceso esa información, reconstruyo una imagen con detalles anatómicos y fisiológicos de los tejidos. Y para la formación de la
imagen uso la relajación longitudinal, la relajación transversal, la densidad protónica y el líquido en movimiento. La relajación longitudinal se refiere al tiempo que tardan los núcleos en recuperar la alineación. ¿Por qué? Porque los tejidos van a tener diferentes tiempos que son propios de cada tejido, digamos. Propios de cada uno en base a la cantidad de hidrógenos que tengan. La relajación transversal se refiere a la pérdida de coherencia o de sincronización de los núcleos que precesan, o sea, que giran. Y también son característicos de cada tejido, igual que la densidad protónica, que me habla de la concentración de núcleos de hidrógenos de un tejido. Y los líquidos en movimiento me pueden influir en la señal de la resonancia magnética. En base a qué tan denso sea el tejido, lo puedo ver hiperintenso, isointenso o hipointenso. Después hay un fenómeno, como un enunciado que te habla de la frecuencia del Larmor, que me dice que la velocidad de precesión, o también llamada frecuencia del Larmor, es proporcional a la intensidad del campo magnético que yo aplico y a una constante que es característica de cada núcleo de hidrógeno, digamos. Eso la verdad que no sé si lo preguntan, yo lo vi en la guía, pero no sé si se los explicaron o no. Es como que la velocidad depende de la intensidad del campo magnético que yo ponga. Es como básicamente eso. Pero ténganlo en cuenta que es proporcional. O sea, aumento el campo, aumenta la velocidad a la que giran los espines. A la que giran los núcleos. Después, como características para que tengan en cuenta, es que no es invasiva, o sea, no usa radiación ionizante, por lo tanto, en una embarazada, si no tengo ecografía para hacerle, puedo hacerle una resonancia magnética. Tiene alta resolución y tiene versatilidad porque la puedo usar para estudiar casi todos los tejidos. Se usa mucho para lo que es sistema nervioso, por la buena resolución, digamos. Y bueno, no sé si de diagnósticos tienen dudas o les quedó claro. Todo claro. Sí, quedó claro. Bueno, al último vamos a hacer algunos ejercicios de lo que es medicina nuclear, que les dije cuando estábamos explicando antes. Y algo que les quería explicar de los radiofármacos, por si no lo vieron, era la diferencia entre el compuesto marcado radiactivo y el elemento marcado radiactivo. Porque a veces como que se confunden. Pero bueno, el elemento sepan que es un radioisótopo, o sea, es solo el elemento. En cambio, el compuesto es el elemento combinado con una molécula biológica nuestra. Por ejemplo, albúmina marcada con tecnesio, o no sé, glucosa marcada con algo. Es algo que nosotros tenemos más el radiactivo. Eso es el compuesto. Y el elemento es solo el elemento, o sea, solo el radioisótopo. Después, si quieren, se los escribo. O no sé si eso ya lo tenían claro. Dale, sí, después no lo puedes mandar más. ¿Puedes escribirlo, Gracias. porfa? Dale, sí, se los mando. ¿Querés que siga yo? Sí, yo ahí les mando por el chat lo de... Bueno, perfecto. Bueno, ahí comparto yo, me dicen si se ve. Vale, un segundo. Bueno, vamos a ver ahora electromedicina. Punto la pantalla. Hay muchas preguntas de electromedicina, ¿no? Yo tenía entendido que no había muchas preguntas, que no se tomaban, pero supuestamente una profe me dijo que hicieron preguntas nuevas de electromedicina. Así que bueno, vamos a intentar hacer como... No va a ser tan rebuscado lo de electromedicina. Sobre todo las ondas o
capaz algo de marcapaso, pero no les van a preguntar cosas tan finas porque es como el tema más complicado de este parcial. Sí, Y sí, nadie sabe tanto de esto tampoco. les van a preguntar cosas básicas. De todos modos, yo les voy a explicar más o menos de qué se trata cada cosa y voy a hacer hincapié en lo que se toma de cada cosa también. Y en lo que escuché que van a tomar de electromedicina. ¿Tá? Así que hacemos eso. Bueno, arranco. Entonces, cualquier cosa, como dije antes, me paran y me preguntan. Bueno, en primer lugar, antes de ver electromedicina, todas las características de los instrumentos que están al principio son cosas fáciles, tipo lo leen 1, 2, 3 veces y ya está, no tiene mucha lógica ahondar en eso, sí en cada uno de, digamos, los procedimientos que se utilizan, que son bastante confusos, y fíjense que ustedes leyeron la unidad o vieron algo, siempre en todo se usan o electrodos o les habla de potencial, entonces por eso definí eso al principio. Un electrodo es un conductor eléctrico a través del cual fluye corriente eléctrica en un sistema permitiendo la transferencia de electrones entre un material y su entorno o la transferencia de electrones desde el material hacia el electrodo. Es decir, téngase en cuenta que la corriente eléctrica es flujo de electrones. El electrodo la entrega al tejido en el que se encuentra apoyado, por así decirlo, o la recibe de ese tejido y la envía hacia un equipo que me esté detectando justamente lo que sucede en ese tejido. ¿Tá? Potencial es la diferencia de voltaje entre un electrodo que se considera activo y otro de referencia. Para determinarlo se puede electrodos bipolares o unipolares. El registro básicamente es bipolar si yo en un mismo tejido tengo dos electrodos conectados a ese mismo tejido y veo la diferencia entre potenciales en dos puntos diferentes de ese tejido. Y es unipolar si yo tengo un electrón en ese tejido y otro que es un punto cero de referencia. Entonces yo voy a tener el valor absoluto del electrodo que está apoyado sobre ese tejido. Está la diferencia entre dos electrodos, dos zonas de ese mismo tejido. Esa es la diferencia entre unipolar y bipolar. No sé si se entiende bien. Bueno, entonces, aclarados esos dos conceptos, empezamos entonces con electroencefalografía. Voy a intentar ir rápido. ¿Alguien sabe qué es una electroencefalografía? Así rápido. Tipo, ¿qué es lo que estudio yo en electroencefalografía? Las ondas del cerebro. Bien, perfecto. La actividad eléctrica se manifiesta cuando ubique mis electrodos, que van a ser estos dispositivos. Entonces, el registro y evaluación de los potenciales eléctricos generados por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados en el cuero cabelludo, utilizando un instrumento, digamos, de medida que es el electroencefalógrafo. ¿Tá? El tejido nervioso presenta como una de sus funciones básicas la de electrogénesis, es decir, esas neuronas que están en la corteza son capaces de generar potenciales eléctricos y transmitirlos, y esos potenciales eléctricos y esa actividad es la que reciben esos electrodos. Entonces, en este caso, los electrodos reciben corriente eléctrica del tejido, no la entregan, como en otros procedimientos que vamos a ver más adelante. ¿Ustedes creen que este dispositivo necesita de un transductor? Viendo el concepto que vimos antes, ¿es necesario un transductor para este equipo? No, porque yo estoy detectando corriente eléctrica. ¿Para qué necesito transformarla en energía eléctrica si es lo que estoy detectando? ¿Tá? Entonces, no necesitaría un transductor, ya que acá directamente detecto ese tipo de energía. Bueno, sepan que la corteza también está constituida por varias capas, no voy a ahondar en esto, ustedes lo saben, solamente que las capas, digo ustedes lo saben, y yo lo sé, bueno, pero las capas 3 y 5, en síntesis, son capas efectoras, es decir, que envían potenciales hacia el resto del cuerpo, ¿tá? Mientras que las capas 2 y 4 son aferentes o receptoras, reciben, digamos, señales del resto del cuerpo. Por lo general, esas capas aferentes las reciben, se procesa en la corteza, en las estructuras cerebrales, y las aferentes envían una respuesta, o no, dependiendo del caso. Todo eso es lo que yo registro. Entonces, la actividad del cerebro se caracteriza por ondas lentas, que son oscilaciones eléctricas de baja frecuencia, por ejemplo, en el sueño o la relajación, que se superponen sobre ritmos rápidos, que son oscilaciones eléctricas de alta frecuencia, en estado de vigilia, cuando se procesa información activamente. Y entre ambos tipos de onda aparecen periodos de silencio, donde no voy a recibir nada a través de esos electrodos. Estas serían las ondas que yo registro en un electroencefalograma, que parece que no se entiende nada, pero después les voy a explicar qué es lo que quiere decir esto, digamos. Y bueno, en primer lugar, que siempre cuando una neurona, digamos, le transmite una señal a otra neurona a través de la sinapsis, esos potenciales postsinápticos, esas señales postsinápticas pueden ser excitadoras, en ese caso abren canales que van a despolarizar a la célula. Una vez que se despolariza, esa neurona transmitirá ese impulso a otra neurona, digamos, que tenga al lado, o bien puede ser, en ese caso se llaman potenciales postsinápticos excitadores, o pueden ser inhibidores, ¿tá? Que inhiban esa neurona, que no la despolaricen, sino que la hiperpolaricen. Por
por ejemplo, haciéndole entrar cloro. El cloro la hiperpolariza más, la hace más negativa y hace que se polarice mucho menos. Eso lo vieron en física. Bueno, ahora, ¿cómo es el montaje del electroencefalograma a grandes rasgos? Bueno, en primer lugar, ustedes van a ubicar los electrodos, obviamente, en la región de la cabeza. Hay 3 puntos que se consideran importantes, que es este, que se encuentra entre los 2 párpados, en la raíz de la nariz, la protuberancia occipital externa, que se la pueden tocar acá atrás, tipo, capaz, algunos se la sienten, otros no, y finalmente los puntos preauriculares, que son estos que están acá adelante, ¿tá? Entonces yo lo que hago, yo lo que voy a hacer es unir o marcar rectas, bueno, me salió medio feo, sale feo, uniendo todos esos puntos, ¿tá? Bueno, acá se me borró el preauricular, con este, y así sucesivamente, estos con estos, bueno, y estos para este lado, y voy a tomar, básicamente, las mediciones o las longitudes totales, por ejemplo, entre este punto que está acá y este que está acá atrás, que debería ser esta la longitud total, ¿no? Y le calculo esa longitud total el 10 o el 20%. Supongamos que esa longitud me dio 30 centímetros, ¿no? Un 10% es 3 centímetros. Y a esa van a ser la distancia en la que coloque mis electrodos de separación. Entonces, empezaré. Voy a elegir otro color. Entonces, empezaré colocando el primer electrodo acá, en este punto, el otro a 3 centímetros, 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 y así sucesivamente. Entonces, mido cada línea, saco el 10 o el 20% y voy colocando a los electrones separados con ese espacio. Entonces, así se colocan los electrones. Los electrones, dije, los electrodos. Los electrodos yo los puedo colocar sobre el cuero cabelludo. En este caso, como el cuero cabelludo tiene mucha impedancia significa resistencia al paso de la corriente eléctrica, voy a colocarlo junto con una pasta conductora. Los puedo colocar en la base del cráneo, es decir, en esta zona que está acá, sí, no sé si están mirando mi cámara, en el cerebro expuesto, como es esta imagen chiquitita que ustedes están viendo acá, en neurocirugías, y en localizaciones cerebrales profundas. Es decir, abro el cerebro y no solamente los coloco en la superficie, sino que introduzco los electrodos a fondo. ¿Tá? Bueno, entonces, una vez entendido esto, tipo de cómo colocar los electrodos, a este sistema se le llama 10-20. Bueno, no importa, yo sigo. Bueno, ¿saben qué están los electrodos? Bueno, perfecto. Los electrodos superficiales, los electrodos basales, los electrodos quirúrgicos. Acá hay algo de nomenclatura de electrodos, no es tomable esto, pero se los pongo en el Power para que les quede a ustedes, si quieren ver un poco más. Y ahora, esto sí es lo importante y a mí me dijeron que esto lo toman, así que estén atentos acá, que son justamente las ondas normales que se registran en un electroencefalograma. Sigo electrocardiograma o me equivoco, sepan que es electroencefalograma, porque seguro va a pasar. Bueno, las primeras ondas que yo voy a registrar en un electroencefalograma van a ser las ondas alfa. ¿Tá? Estas son todas ondas que yo registro de forma normal. Bueno, entonces, se observa a partir de los 3 años y luego de los 60 comienzan a crecer en frecuencia y amplitud. Son ondas básicamente que tienen más o menos 8 a 12 ciclos de segundo. ¿Tá? Es decir, voy a ver 8 de esas ondas por segundo. No sé si es eso, a eso se refiere ciclos sobre segundo. La amplitud de esa onda en el papel de registro va a ser de entre 25 y 75 microvoltios, eso significa esta V minúscula, esta U chiquitita, y se van a apreciar estas ondas en el electroencefalograma en un paciente que tenga ojos cerrados, sin estímulo y que esté despierto y relajado. Es decir, está despierto pero tiene los ojos cerrados y está relajado. Y se van a ver particularmente en la región posterior, es decir, en los electrodos de registro que están conectados acá. ¿Tá? Yo no es que voy a ver las ondas alfa en todos los electrodos, solamente los voy a ver en los de la región posterior, en esta zona de acá. Y bueno, y desaparecen estas ondas alfa cuando el paciente abre los ojos, cuando presta atención, cuando tiene ansiedad o somnolencia. Entonces, esas son las características de estas ondas alfa. Otras de las ondas que se ven normalmente son las ondas beta. Estas ondas son rápidas e irregulares, y yo las voy a registrar en este área, ¿tá? En el área frontocentral, en el área frontal, o sea, en los electrodos que están conectados en esta zona. Más o menos estas ondas beta van a ser de 15 a 60 ciclos sobre segundo, su amplitud va a ser menor a los 20 microvoltios, y se van a ver en un paciente que tenga los ojos abiertos, que tenga un poco de ansiedad, o que esté realizando tareas donde esto implique concentración, ¿tá? Eso se va a registrar y en esa zona. Tenemos por otro lado las ondas delta, que son ondas
lentas de menos de 4 ciclos sobre segundo, que tienen una amplitud, un potencial de más o menos de entre 20 y 300 microvoltios, que las voy a ver en un paciente, digamos, que hiperventila y que tienen gran valor diagnóstico para enfermedades. ¿Y por qué? Porque solamente se ven niños y adultos con sueño profundo, y solo en ese estado. Yo estas ondas delta las voy a ver solamente si la persona está dormida profundamente. Si la llevo a ver a un paciente que está despierto, con los ojos cerrados, con lo que sea, que no se encuentre en ese estado, esa onda es patológica. Y la última es la onda tita o teta, que digamos es una onda de 4 a 8 ciclos sobre segundo, se ve en el área parieto-temporal, es decir, en esta región que está acá arriba, son ondas fusiformes y se ven en los estados iniciales de la depresión y el sueño, y más en son las ondas que normalmente ustedes deberían registrar o deberían ver en un electroencefalograma. ¿Está? Bueno, acá hay un estudio, ahora hacemos más hincapié, pero más allá de las características que yo les di y que yo les desarrollé en el cuadrito de antes y las peculiaridades, todas esas ondas se definen por su amplitud y su frecuencia, es decir, los ciclos sobre segundo, o también llamado hertz, que es lo mismo, exactamente lo mismo, es decir, ciclos sobre segundo hertz, y la amplitud, esto de los microvoltios, los milivoltios, eso es lo que yo busco en el electroencefalograma, eso es lo que me permite definir el tipo de onda, más allá de si el paciente está dormido, más allá de que si el paciente está despierto. Si a mí me dan un estudio y yo no sé cómo estaba el paciente, yo voy a buscar para identificar esas ondas, amplitud y frecuencia. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos localizar a las ondas alfa, las vamos a buscar solamente en los electrodos de la zona occipital, que son estos que tienen esta letra O. Ahí los vamos a buscar, no en otros electrodos que no se encuentran en esa zona. Entonces yo registro, agarro un pedacito de estas ondas que están acá registradas y cuento cuántos picos tengo. ¿Tá? Y voy a ver básicamente que tengo 11 ciclos por segundo. Entonces esto corresponde a una onda alfa. ¿Tá? Entonces yo lo único que evalúo es la amplitud y la frecuencia y con eso identifico la onda. Lo mismo con la beta, la voy a registrar solamente en los electrodos que se encuentran en la región frontocentral, como les había dicho antes. Entonces solamente voy a buscarlas en esos electrodos, no en otros, porque solamente las voy a apreciar ahí. Y las encontraré viendo la frecuencia y también la amplitud. Lo mismo haré con las ondas delta, buscándolo en el electrodo correspondiente. Y haré zoom y veré justamente estas ondas que me aparecen, las contaré y veré, fíjense que acá tengo 3 picos, o sea que son 3 oscilaciones por segundo. Entonces esto corresponde a una onda delta. ¿Tá? Y lo mismo con las ondas tita. Es exactamente lo mismo. Entonces, más allá de todo el quilombo de la tablita que yo les mostré al principio, cada onda se define por su frecuencia y por su amplitud. Así traduzco, por así decirlo, un electroencefalograma, que es el quilombo que les mostré al principio. ¿Y por qué son estos picos? ¿Por qué, ¿por qué se genera esta actividad? ¿Se polariza primero la neurona y ese es el primer pico y ese es el valle? No, simplemente se hicieron estudios estadísticos donde se demostró que cuando una persona estaba ansiosa, digamos, aparecían tales ondas, y que cuando una persona estaba con los ojos cerrados y relajada aparecían tales otras, se determinó eso como normal y es lo que se busca en este estudio. No hay una explicación, digamos, subyacente por qué las ondas tienen esa forma o esas características. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy explicando o se perdieron? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Todo bien, todo bien. Bueno, sigo entonces. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que les van a tomar? Que se aprendan la frecuencia de cada onda. O sea, solamente eso. O sea, que de las delta, la frecuencia es entre 1 y 3 Hz, que las alfas entre 8 y 12, que de las titas entre 4 y 7, que de las betas mayor a 12. Creo que eso es lo que les van a evaluar ustedes. Por lo menos, creo que es lo más fácil. Me parece que ya ahondar en cuándo se ven estas ondas es algo que escapa de sus conocimientos. Es algo que apenas yo entiendo incluso y ya puse pato. Así que, bueno, y una vez, digamos, identificadas estas ondas en el electroencefalograma, lo que hacemos básicamente es caracterizarlas. Es decir, decimos si aparecen de forma intermitente o si aparecen de forma continua. Si son unilaterales, aparecen en un hemisferio, o bilaterales, aparecen en los dos. Así se hacen los informes de los electroencefalogramas. ¿Está? Y bueno, y ahí tienen también un resumen de las ondas que desarrollamos antes.
En el recién nacido, el cerebro es inmaduro y la actividad cerebral es algo desorganizada, eso también lo tienen que tener en cuenta. Durante la infancia se produce un modelamiento progresivo del cerebro y la actividad del electroencefalograma adquiere con la edad su forma característica. Entonces, es más impreciso en los recién nacidos, se va afinando esa identificación de ondas en la infancia y con el envejecimiento se producen también modificaciones de la actividad eléctrica del cerebro. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta los artefactos, que son, ¿vieron como los artificios de técnica en esto? Bueno, sería algo similar, que son alteraciones que se ven a múltiples causas, por ejemplo, movimientos musculares, oculares, respiración, pulso, entre otros, y que no significa que haya una patología. Quizá a mí me aparece esta imagen en el electro, digamos, como ustedes la ven acá abajo, y es debido a que hubo una contracción muscular de los músculos de la cabeza, no actividad cerebral, digamos, alterada o un cuadro patológico, o porque moví un electrón y un electrodo y se me despegó. Esos son los artefactos, ¿está? Son alteraciones normales que se ven en un electro y que el neurólogo tiene que estar entrenado, digamos, para identificarlas y no confundirlas justamente con alteraciones patológicas que sí sean propias de la corteza. A eso se lo llama artefactos. ¿Ah? Bueno, entonces, otro de los conceptos del electro son las técnicas de activación. ¿Qué son las técnicas de activación? Son técnicas que permiten inducir actividad eléctrica anormal, fundamentalmente epileptiforme, o acentuar anomalías que aparecen en fase de reposo. Se aplican porque en condiciones normales solo se registran las ondas ya mencionadas. Es decir, si en un electroencefalograma yo estudio un paciente que es epiléptico, que convulsiona, no va a venir a la consulta convulsionando. Va a convulsionar, se va a preocupar y va a ir al neurólogo. No lo voy a recibir convulsionando, ¿está? Entonces, lo que yo sí puedo hacer es, a través de diferentes técnicas, estimular respuestas cerebrales para determinar si luego de esos estímulos, esas respuestas cerebrales son o no normales, ¿está? ¿Son anormales o anormales? ¿Y cuáles son esas técnicas de estimulación? La hiperventilación, es decir, hago que respire y hago que inspire y expire muy rápidamente, y veo, digamos, cómo cambian esas ondas. Después, la estimulación luminosa intermitente, es decir, lo ilumino con una luz y la apago muchas veces y veo cómo son los cambios en la actividad de la corteza. Utilizo frecuencias que oscilan entre los 1 y 60 Hz, es decir, apago y prendo la luz más o menos 1 y 60 veces por segundo, eso significa, y se estimula con flashes de luz al paciente con los ojos abiertos y cerrados. Esas serían las técnicas de activación que por lo menos ahí les desarrollo en el apunte. Las indicaciones, o sea, cuando yo pido a un paciente realizarle un electroencefalograma, cuando tiene una crisis epiléptica, por lo general, ¿está? Cuando un paciente convulsiona, un estudio que sí o sí se prefiere hacerle es un electroencefalograma. Es como la principal indicación. Para eso se suele utilizar. Igual si van del neurólogo se lo suele hacer de todos modos, tengan algo. Pero bueno, si hay una indicación precisa, es esa, crisis epilépticas. Y bueno, ya pasamos al siguiente tema, entendimiento electro. ¿Tienen alguna duda, algo que no hayan entendido? Sé que después aborda, digamos, ondas y digamos, cómo se ven, cómo son las características de ondas en estados patológicos. Eso no se lo van a tomar, eso no lo entiendo ni yo. O sea, ya es demasiado. Imagínense que ustedes ni siquiera dieron pato y nada, le están desarrollando eso. No se lo van a tomar tranquilo. No sé si tienen alguna otra duda del tema. Lucas, ¿y lo que sigue después de potenciales evocados también entra? Potenciales evocados, sí, yo tengo diapositivas de potenciales evocados para explicar. Okay. Sí, sí. Así que lo vemos. Bueno, si se entendió el intro, sigo. Fíjense que después todos los demás, básicamente, estudios les hablan de alteraciones en el ritmo cardíaco o en la frecuencia, o les hablan de arritmia, y uno no sabe ni qué es una arritmia en segundo. Quizá alguno de ustedes que es curioso lo buscó, quizá otro no. Una arritmia es una alteración en la producción o conducción del estímulo eléctrico a nivel cardíaco, modificando la frecuencia o la regularidad cardíaca, ¿está? Entonces, una arritmia va a ser una modificación de la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos por minuto, taquicardia, bradicardia, son arritmias esas, o del ritmo, ¿está? Es decir, el ritmo normal del miocardio, de lo que yo veo en la contracción del miocardio registrada a través de un electrocardiograma, es que primero haya una onda P, después hay un complejo QRS y después haya una onda T. Si estos pasos, digamos, se llegan a alterar, bueno, habrá entonces una alteración en el ritmo. Entonces es una arritmia, una alteración o en la frecuencia o en el ritmo, ¿está? Entonces, visto esto, podemos empezar a ver el primer tema, que es marcapasos.
Bueno, esto es simplemente un repaso que el impulso comienza, que el sistema cardionector del corazón es el que justamente permite que este se contraiga porque genera sus propios impulsos. Las aurículas se contraen primero, los ventrículos después, lógicamente no lo hacen al mismo tiempo. El impulso comienza aquí, en el nódulo sinoauricular, que es el que se autodespolariza, aunque todos tienen propiedades de autodespolarizarse, pero el que lo hace más rápidamente es el nódulo sinoauricular. Se transmite a través de estas fibras internodales al resto de las aurículas, luego viaja hacia el nódulo aurículo-ventricular. Hay un pequeño retraso que es justamente lo que permite que el aurículo y el ventrículo se contraigan en momentos diferentes, y luego sí ya pasa a las de His, a las fibras de Purkinje, contrayéndose entonces los ventrículos. ¿Tá? Hay veces donde no se siguen esta serie de pasos sucesivos, es decir, donde el nódulo sinoauricular no funciona, no puede ejercer su función, no se despolariza, en consecuencia no se despolarizan también las ramas internodales auriculares, ni tampoco el nódulo aurículo-ventricular, es decir, no ocurre esta despolarización, no ocurre esta serie de pasos a seguir. Entonces se necesita una microcomputadora que le diga al miocardio, al corazón, qué pasos tiene que seguir, que se los marque, y a ese dispositivo lo llamamos marcapasos. Es decir, cuando el corazón se me está apagando, yo le tengo que mandar un estímulo eléctrico para que se me active y para que se contraiga. Es decir, si está durmiendo, no, activate. Esa es la función del marcapasos. Porque también lo van a tener que distinguir después con lo que es un desfibrilador, por ejemplo, y con otro dispositivo más que me estoy olvidando. Pero la función del marcapasos es esa. Entonces, un marcapasos es una microcomputadora implantable capaz de registrar la actividad eléctrica cardíaca y modificarla. Aplica un estímulo eléctrico para tratar ritmos de alta o de baja frecuencia. Tiene la capacidad de provocar la estimulación cardíaca, es decir, estimular al miocardio y reconocer la actividad del corazón, es decir, sensarlo. Si el miocardio no te va a tirar una corriente eléctrica para que el corazón se contraiga porque sí, va a registrar constantemente cuál es la actividad del miocardio, si se está despolarizando en ese orden que les dije antes, y si lo hace correctamente, no va a tirar nada, es decir, no va a alargar ninguna corriente eléctrica. Por eso es importante que tengan en cuenta estas dos funciones y que son tomables. No solamente estimula y hace que el corazón se contraiga cuando este no puede hacerlo, sino también que constantemente está sensando esa función. ¿Tá? Eso es importante. Tiene dos funciones, estimulación y sensado. Entonces ahí se los remarqué en negro. Pregunta de examen. Tiene esas dos funciones. Bien. Entonces, principios que sustentan el uso de marcapasos. Que el corazón que ha dejado de latir no necesariamente está muerto y puede ser reanimado. Que no es perjudicial tocar o estimular eléctricamente al corazón vivo. Que los estímulos en forma de pulsos eléctricos pueden reiniciar la frecuencia ventricular. Que no es necesario que los ventrículos reciban la estimulación de su marcapaso neural, que vendría a ser el nódulo sinoauricular, que es eso justamente. Y esto también pregunta de examen, sino que pueden reaccionar a la estimulación directa artificial, como es la del marcapaso. El marcapaso es un tipo de estimulación artificial, ya que el nódulo sinoauricular es el que naturalmente hace que el corazón se contraiga, ¿entienden? Y por último, la quinta, que no se necesita la contracción auricular para la función cardíaca y la vida activa. Entonces, estas son todas premisas de las que parte el uso del marcapasos, ¿está? Es decir, si la premisa 1 no fuese válida, entonces no lo usaría. A eso van estos principios. Después tenemos a los elementos del sistema, estos de los chicos de Unpower, los robé, Unpower de los chicos de mi cómic. Vamos a tener a los componentes, que van a ser la batería, que suele ser de litio, el catéter, la interfase, y bueno, la corriente que se va a transmitir a través justamente de estos catéteres cables. Y un sistema de sensores que constituyen los filtros de pasabanda y el análisis de onda recibida. Ahora lo desarrollamos bien a esto. Entonces, para que se fijen más o menos, el catéter estaría ubicado, el marcapaso estaría ubicado más o menos en esta zona. Se conectaría a través de los catéteres o estos cables electrodos, a través de las cámaras miocárdicas. Puede ser unicameral si está conectado a una sola cámara, por ejemplo, y solamente se encontraría en la aurícula. Bicameral si está asociado a dos cámaras, por ejemplo, aurícula y ventrículo, y tricameral si está asociado a más de dos cámaras, por ejemplo, dos aurículas y un ventrículo, o dos ventrículos y una aurícula. ¿Está? Entonces sigo. También otros conceptos teóricos que hay que tener en cuenta para entender bien la función del marcapasos es la ley de Ohm en la estimulación celular, que establece que la intensidad de una corriente eléctrica, que se representa con la letra I, es igual al voltaje o tensión
B, dividido entre la resistencia. En el contexto celular, si aplicamos un voltaje externo, por ejemplo, en un electrodo a una célula, la intensidad del estímulo eléctrico dependerá de cuán grande sea este voltaje y cuánta resistencia oponga la membrana celular. Entonces, voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Resistencia es la oposición al paso de corriente. Intensidad de la corriente es la cantidad de carga que se mueve a través de la célula por unidad de tiempo. En el marcapasos se debe tener en cuenta que la corriente de estimulación debe ser tal que evite la redistribución irreversible de iones intra y extracelulares, lo que originaría daños tisulares, y que el consumo de corriente debe ser el menor posible para prolongar la vida de la batería. Ustedes imagínense que yo no tengo a un paciente que tiene un marcapaso 220. La batería del marcapaso tiene que durar entre 5 y 10 años, entonces en cada estimulación eléctrica hacia el miocardio, el gasto de energía debe ser mínimo. Además, esa corriente de estimulación debe ser la necesaria en cantidad para que se estimulen los iones y a las cargas suficientes para que el miocardio se despolarice y no me hagan un quilombo con los iones que me termine, en lugar de llevando al miocardio, dañando los tejidos. A eso se refieren estas dos premisas, que están acá abajo. Relacionadas también con la ley de Ohm, que les puse ahí arriba. Bueno, ahí hay un poquito más de desarrollo, si lo quieren ver después ustedes. Y acá, bueno, habíamos visto que el marcapasos tenía dos funciones, estimulación y sensado. Vamos a desarrollar ahora la función de sensado y después desarrollamos la función de estimulación. Entonces, el sensado es el reconocimiento de la actividad eléctrica propia del miocardio y no de otros orígenes, músculo esquelético o fibras nerviosas. Ustedes saben que la actividad eléctrica no es solamente propia del sistema cardionector en nuestro organismo, digamos, en el cuerpo. Puede venir, por ejemplo, de la despolarización que se genera en una fibra muscular para que se contraiga, o de una fibra nerviosa que ande por ahí dando vueltas. Entonces, en parte, la función del sensado es también distinguir cuáles de esos estímulos eléctricos vienen del miocardio y cuáles no, cuáles vienen de otras estructuras. Para que este fenómeno de sensado tenga lugar, deben darse ciertas condiciones. Que la onda debe caer fuera del periodo refractario. ¿Y a qué llamo periodo refractario? Que no es el que vieron ustedes cuando estuvieron potenciales, ¿cómo son las ondas normales de los potenciales de acción de las neuronas? O no se refiere a ese periodo refractario. Se refiere a que hay un periodo en el que el marcapasos estimula, envía básicamente una corriente eléctrica y detiene su función de sensado hasta que libera, digamos, o provoca el próximo estímulo u otra vez vuelve a sensar. Es decir, hay un momento en el que no sensa nada. ¿Por qué no sensa nada? Porque lo hace como defensa para evitar sensar algo incorrecto. Entonces, como que apaga su función de sensado durante un momento, que está cronogramado, lógicamente, digamos, este periodo refractario no puede durar mucho, porque también tiene que sensar y estimular, evitando entonces que en ese periodo refractario se detecten actividad eléctrica que no se apropia del miocardio. Una vez que ese periodo refractario se termina, el marcapasos vuelve a detectar señales eléctricas propias del miocardio y ahí es cuando genera básicamente su actividad de estimulación. ¿Se entiende entonces que el periodo refractario? Los confundí. No siento que lo haya explicado muy bien. ¿Se entendió? ¿Puedes repetirlo, por favor? Bueno, lo repito. El marcapasos sensa, ¿no? Estimula, hace las dos cosas. Pero no sensa todo el tiempo. Hay momentos donde no lo hace. A esos momentos donde no sensa se los denomina periodos refractarios. ¿Por qué hay momentos donde no sensa? Porque lo hace como mecanismo de defensa. Es decir, voy a sensar solamente cuando sé que tengo que estimular. Fuera de eso, no voy a sensar nada, porque capaz la cago y recibo información de una fibra muscular o de un nervio. Entonces, a ese periodo donde no sensa, se lo denomina periodo refractario. No está sensando. Entonces, por eso, la onda que llega del miocardio tiene que caer fuera de ese periodo refractario, no en el periodo refractario. Si caería en el periodo refractario, el marcapasos no la sensaría. A eso se refiere el periodo refractario. También tiene que generar un voltaje suficiente, es decir, la intensidad de la corriente debe ser tal para que pueda ser sensada. Y debe tener una velocidad de crecimiento adecuada. Estas son las tres características básicas que tiene que tener la actividad eléctrica para que pueda ser sensada. Y el mecanismo íntimo de sensado lo constituyen estos dos componentes que están acá abajo, los filtros pasabanda y el análisis de onda recibida. Los filtros pasabanda son básicamente filtros que lo que hacen es detectar las frecuencias de despolarización
del músculo cardíaco, y si esas frecuencias de despolarización, es decir, esas cantidades de despolarizaciones por segundo coinciden con las propias del miocardio, las va a identificar como propias del miocardio y no de otras estructuras. Eso es lo que hace, ¿no? El miocardio, les dije que se despolariza, ¿no? Siguiendo a lo que ustedes ven en el electrocardiograma, es decir, las ondas P, QRS y ondas T. Cada uno de esos ciclos que realiza los hace básicamente por unidad de tiempo, es decir, ciclos sobre segundo. Entonces, el filtro pasabanda detecta que esas frecuencias que llegan sean propias del miocardio y no de otras estructuras, para asegurarse que vengan de él, del miocardio. Y el análisis de Fourier es la descomposición matemática de la señal que llega para compararla con el valor de una conocida. Es decir, básicamente, no solamente identifica frecuencias propias del miocardio, sino que las compara con otras que tienen su base de datos. Si coinciden, también eso ayuda a distinguir que esa actividad sea del miocardio y no de otro origen. Y esto es importante porque el análisis de Fourier no solamente permite detectar actividad eléctrica del miocardio, sino también cuando esta actividad eléctrica es anormal. Dijimos que cuando el ritmo o la frecuencia variaban, a eso se le llamaba arritmia. Entonces, este análisis de Fourier también me permite detectar eso. Entonces, estos serían los dos componentes principales del sensado: los filtros pasabanda y el análisis de Fourier. Estos son componentes del marcapasos. Y el sensado en sí, el reconocimiento de la actividad eléctrica propia del miocardio y no de otros orígenes. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, me paran y me preguntan. Bueno, ya vimos cómo se da el sensado. Una consulta. Sí. ¿El periodo refractario es inmediatamente después de la estimulación eléctrica o es en algún momento en específico? Después de la estimulación. Como vos decís, estimula el miocardio y deja de sensar, para no cagarlo, ¿entendés? Claro, Ese es el objetivo. Listo, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, ahora vimos el sensado, veamos la otra función del marcapasos, que es la estimulación. La estimulación, digamos, no sé por qué tengo la definición así, está medio mal explicada. Bueno, cuestión. La función de la estimulación miocárdica es básicamente llegar a la presencia de un ritmo ventricular con una frecuencia adecuada. Y eso se consigue con un dispositivo que es el generador emisor de un pulso, que se llama espiga de estimulación, que se conecta al corazón por un catéter, logrando así despolarizarlo. ¿Está? Bueno, entonces fíjense que acá yo tengo el marcapasos ubicado en esta zona que les había dicho antes. Acá se está generando un impulso eléctrico que es el que va a viajar por todo este cable para finalmente estimular el miocardio. ¿Está? Eso es la estimulación. Cuando el marcapasos envía corriente eléctrica porque el corazón está justamente dejando de funcionar. Lo va a hacer a través de un dispositivo que se llama generador, que lo habíamos visto al principio, y va a emitir un pulso que se denomina espiga, que se puede ver en el electrocardiograma. Esto no lo tienen que saber, como una cosita así. Lo buscan en internet. Uno de los componentes del marcapasos, es la batería. La batería vendría a ser como una especie de pila. No sé si ustedes se acuerdan cómo funciona una pila. En una pila, en realidad en una figura esquemática de una pila, ustedes van a tener un polo, digamos, negativo, con un metal que lo que hace es oxidarse, es decir, perder electrones. Esos electrones viajan a través de un cable, eso sería lo que llamamos corriente eléctrica, estimulan a una determinada estructura, en este caso un poquito, en nuestro caso sería el miocardio, y finalmente vuelven, digamos, al cátodo o polo positivo, ¿está? Y allí básicamente esos electrones son tomados por metal que no se oxida, sino que se reduce. Ese sería el circuito básico de cómo funciona más o menos una pila. Entonces la batería funciona así, digamos, la batería que tiene el marcapasos es básicamente eso. Y no es de cualquier material, sino que el que va a liberar electrones, es decir, el que se va a oxidar, va a ser el litio. Es decir, estas baterías están hechas de litio. ¿Y por qué están hechas de litio? Porque sus reacciones químicas no producen residuos gaseosos, facilitando el encapsulado hermético del sistema y evitando contacto con elementos químicos de batería y tejidos corporales. Y además porque la caída suave del voltaje, a medida que se agota el material, permite que este tenga una vida media de 5 a 10 años. Es decir, esta batería dura mucho tiempo. Yo no tengo que hacer recambio de marcapasos a cada rato. Y además las corrientes generadas, pregunta de examen, son de bajo consumo. ¿Está? Lógicamente, si fuesen de alto consumo, la batería
batería se agotaría rapidísimo. Entonces, esta batería va a ser la que me va a generar esta corriente de electrones Perdón, a través de estos electrodos. Sí, me retira de bajo consumo, justo se me... que estas baterías son de bajo consumo, es decir, que las corrientes generadas son de bajo consumo. Si fuesen de alto consumo, la batería se te consumiría rapidísimo, ¿entendés? Y ya la tendrías que cambiar al toque. Justamente como son de bajo consumo, no se te agotan rápido y te duran mucho tiempo. ¿Se entiende? Gracias. No, de nada. Y por otro lado, otro de los dispositivos o de los sistemas de estimulación es el catéter electrodo, un tubo cable cuya función es transmitir de manera eficaz el estímulo marcapasos al corazón y los potenciales cardíacos en sentido inverso. Es decir, el electrodo no solamente va a enviar el estímulo eléctrico generado por la batería, sino que también va a recibir la actividad para el sensado, es decir, va a cumplir doble función. Y esas son sus características, que las tienen ahí abajo. La función del marcapasos. Si el corazón es incapaz de producir latidos por sí solo, el marcapasos emite impulsos a una frecuencia programada. También se utilizan pacientes que tienen interrupciones intermitentes o temporales en el sistema de conducción y también se utiliza para entregar un impulso de acuerdo, está re mal escrito esto, al grado de esfuerzo físico, y ese tipo de marcapasos se lo llama demanda. Esas son las tres funciones. Pero en síntesis, el marcapasos nos sirve para que cuando el corazón está dejando de latir o está perdiendo justamente el ritmo, es decir, está entrando en un estado de bradicardia, automáticamente el marcapasos se activa y lo estimula, para hacer como una especie de resumen. ¿Cómo se coloca el marcapasos? Esto también está en una pregunta, es de examen. Primero se introduce la introducción del catéter electrodo, el posicionamiento y la fijación. ¿Cómo se hace la introducción del catéter electrodo? Pregunta de examen. Utilizando una guía fluoroscópica, rayos X en tiempo real, para monitorizar el procedimiento, y el médico introduce el catéter electrodo a través de la canalización de una vena periférica. ¿Está? Esto lo tienen que saber. Es decir, no esto de la fluoroscopia, sino que el proceso se monitoriza y que se introduce a través de la canalización de una vena periférica. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Luego el posicionamiento, que el electrodo se fija en su lugar, puede tener ganchos, tornillos o espirales que se anclan en el tejido cardíaco para asegurar estabilidad, y por último también la fijación. Bueno, se lo puse ahí también para que les quede a ustedes. Bueno, listo, marcapasos. ¿Se entendió? Pasamos al próximo tema. ¿Tipo alguna duda con esto? No, Lucas. Bueno, perfecto. Pasamos entonces a potenciales evocados. Se trata de actividades eléctricas que se observan sobre las áreas de proyección primaria después de estimulaciones sensoriales. Es decir, yo voy a provocar actividad eléctrica que normalmente no se da a través de un estímulo. Por eso evalúo justamente a las funciones sensoriales que tenemos, es decir, a la audición, al gusto, al olfato. Aplico un estímulo, en el caso, por ejemplo, del olfato, algún tipo de olor, en el caso del gusto, no sé, alguna comida particular, en el caso del oído, ondas sonoras, en el caso de la audición, que es el que vamos a ver nosotros, pantallas con cuadraditos que se prenden y se apagan, y evalúo cómo responde ese sistema sensorial, a través justamente de la evaluación de estos potenciales, ¿está? Por eso se llaman potenciales evocados, porque son potenciales provocados, después básicamente de brindarle a ese sistema sensorial un estímulo. Los sistemas sensoriales susceptibles de ser estudiados se limitan a los que responden a estímulos físicos. Bueno, los más conocidos y estudiados son los potenciales evocados visuales y los auditivos, los otros son menos conocidos. Las respuestas miden dos parámetros: la latencia, que es en tiempo en milisegundos en el que tardan en aparecer, y la amplitud, que es el tamaño de la respuesta en microvoltios. Y en neurofisiología, la terminología que se utiliza para definir una respuesta, que también lo tiene el apunte, es que se compone de una letra, N de negativo y P de positivo, y un número que indica el tiempo en milisegundos que suele encontrar dicha respuesta. Ahora les explico bien esto. Paso a lo siguiente. Entonces, lo que se desarrollan en la guía que tienen ustedes es el potencial evocado visual. Los potenciales evocados visuales son registros eléctricos de la actividad cerebral en respuesta a estímulos visuales. Yo estimulo básicamente a la vía visual a través de esta pantallita con cuadraditos, conecto electrodos en la región occipital, donde está el área visual primaria, y en el resto de la vía, desde justamente la retina hasta llegar a esa corteza visual primaria a nivel occipital, y evalúo qué sucede después de ese estímulo. Si las ondas registradas tienen las características que normalmente deberían aparecer, está todo ok. Si hay algún tipo de alteración después de ese estímulo, es lógicamente porque hay un cuadro patológico. Eso es lo que hago. Aplico un estímulo y evalúo la respuesta eléctrica que hay, digamos, y veo si es normal.
Bueno, no voy a ahondar en esto, simplemente este es el procedimiento de cómo se realiza el estudio, por así decirlo. No vi ninguna pregunta de potenciales evocados, por eso voy rápido. Y las ondas registradas normalmente en este estudio de potenciales evocados visuales son las que ustedes ven acá arriba. N75, P100 y N145. Esta es la morfología de la onda que deberían ustedes registrar a través de esos electrodos que tienen en la región occipital. La primera onda se llama N porque es negativa y tiene el número 75 porque aparece 75 milisegundos después de que yo apliqué ese estímulo visual. ¿Tá? Entonces la primera letra es si es negativa o positiva y el numerito cuánto tiempo tardó en aparecer desde que apliqué el estímulo hasta que apareció. ¿Tá? P100 entonces, ¿qué sería? Si lo tienen que decir. Bueno, lo tienen acá arriba igual. Pero bueno, sería una onda positiva, por eso la P, y 100 milisegundos porque fue eso lo que tardó en aparecer desde que apliqué el estímulo hasta que apareció la onda. Y N145 exactamente lo mismo. Si la morfología registrada en ese paciente está todo ok. Estas ondas se registran en la corteza cerebral de la región occipital. No registran el resto de la vía. Yo no sé qué sucede en el resto de la vía, pero si en el resto de la vía hay algún tipo de alteración, se va a ver manifestada en estas ondas. ¿Tá? O sea, si bien estas son propias de la corteza, si la vía está alterada, estas también van a estar alteradas. Entonces, N75, P100 y N145, los potenciales evocados visuales, son respuestas eléctricas generadas principalmente en la corteza visual del cerebro, pero reflejan la integridad y funcionalidad del sistema visual completo desde la retina hasta la corteza. Es decir, si bien las registramos en la región de la corteza, hacen una proyección o evalúan toda la vía, digamos, visual, así decir, la vía óptica. Bueno, y eso con potenciales evocados. El electroretinograma también es otro estudio que tienen ahí, no voy a andar en eso para no hacerlo, digamos, para no hacerlo amplio. Se colocan en este caso los electrodos a nivel de la retina, se aplica un estímulo, se evalúa que aparezcan estas tres ondas que son las normales. Es igual a los potenciales evocados, pero evaluados en la retina, y lo que se evalúa son a las células fotorreceptoras, es decir, a los conos y a los bastones. ¿Tá? Sería eso básicamente. Bueno, eso es todo potenciales evocados. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda? Si no, sigo. Nada, 10 puntos. Bueno, perfecto. Pasemos entonces a los estudios neurofisiológicos. Estos dos, que no se yo cuando la vez estudiado no entendí nada, voy a intentar hacer lo posible para resolver dudas. La electromiografía y la electroneurografía, ¿qué evalúan cada uno? Tipo, ¿qué evalúan la electromiografía y qué evalúan la electroneurografía? La actividad eléctrica del músculo. ¿Cuál? La electromiografía. Perfecto. Y en la electroneuro del nervio. Lo dice la misma palabra. En la práctica estos términos se utilizan indistintamente, sin embargo implican diferentes procedimientos que se realizan a partir de un mismo dispositivo. ¿Tá? El instrumento que yo uso para hacer el estudio es el mismo. Cómo hago el estudio es lo que cambia. Ambos estudios se solicitan en caso de problemas motores o sensitivos en cualquier parte del cuerpo y no suelen tener contraindicaciones. Entonces, a tener en cuenta, y esto es un pequeño repaso de fisio, yo tengo la motoneurona con su cuerpo a nivel de la médula, todo este axón, digamos que viaja dentro, digamos, de un nervio hacia la fibra muscular, y de este mismo axón, de una misma neurona, van a salir ramificaciones que van a diferentes fibras musculares. Al conjunto de fibras musculares que están inervados por una misma motoneurona y ramificaciones, ¿cómo se lo llaman? ¿Saben? Unidad motora. Unidad motora. Excelente, perfecto. Si yo hago un zoom a esta conexión de esta ramita con la fibra muscular, voy a ver esta estructura acá. ¿Cómo se llama esto? La placa motora. La Placa motora, excelente. Donde voy a tener mi neurona con mi membrana presináptica, la membrana postsináptica que corresponde al músculo, y acá voy a liberar justamente la acetilcolina, que me va a permitir la despolarización de los canales sodio que se encuentran acá, y finalmente la despolarización de la fibra muscular. Y bueno, y acá tienen el esquema de un nervio, para que se fijen simplemente que un nervio no es un axón, son un montonazo de axones. Imagínense que este es un axón de una solita motoneurona y este es toda la estructura nerviosa, o sea, tiene un montonazo. Esto para entender mejor el concepto que vamos a ver. Bueno, después tenemos al equipo de registro neurofisiológico, vamos a tener los electrodos que recogen la actividad eléctrica o la producen, y pueden ser superficiales y se colocan en con una pasta conductora, como les había dicho en el electroencefalograma. Obviamente los miembros inferiores, por ejemplo los brazos,
principalmente en los hombres, tienen muchos pelos, y los pelos son casi uno de los principales focos de impedancia. Así que es muy importante justamente utilizar estas pastas conductoras. Los profundos son los electrodos de aguja, que pueden ser monopolares o bipolares. Ya les había explicado qué significa que un electrodo sea monopolar o bipolar. Los amplificadores, que amplifican los diminutos potenciales recogidos en el músculo para que se visualicen a través de la pantalla. Es decir, las variaciones de voltaje que yo tengo y que registro son muy chiquititas. Entonces el amplificador lo que hace es ampliarlas, hacerlas mucho mayores, de modo que el registro de las mismas sea mucho más sencillo. ¿Tá? Eso es lo que hace el amplificador. Y el sistema de registro es una pantalla conectada a una impresora, nada más que eso. Bueno, y un altavoz, ya que a veces el oído proporciona una discriminación más finas de los potenciales rápidos. Esto lo habíamos visto el otro día con las chicas de la comida de los viernes a la tarde. Muchas veces yo no puedo percibir en la pantalla, digamos, la onda característica. Entonces el dispositivo no solamente me la muestra, sino que me hace un sonido característico que lo asocia a ese tipo de onda. Entonces el médico lo escucha y dice, tipo, está todo bien, o no, está todo mal. Eso sirven los altavoces. Bueno, ahondemos entonces ahora en la electroneurografía. Ya vimos los conceptos generales de electroneuro y electromío. Bueno, vamos a hacer hincapié en la electroneurografía. Es el registro de exploración de la actividad eléctrica de un nervio. El concepto lo tienen que saber. Me dijeron que que supuestamente había una actividad en la que ustedes tenían que unir el nombre del estudio con el concepto. Así que sépanse bien los conceptos, por lo menos de electromedicina. Se utilizan electrodos que se adhieren a la piel y que estimulan el nervio. Dicha estimulación se realiza con corrientes eléctricas de intensidades muy bajas y sin efectos secundarios. La respuesta obtenida será el desencadenamiento de un potencial de acción en la fibra nerviosa donde se evalúa el tiempo de conducción del nervio y el tamaño de la respuesta. El nervio puede estar lesionado de dos formas. Dos cosas se pueden lesionar en un nervio. ¿Saben cuáles son? ¿Alguno sabe? Se puede desmielinizar. Perfecto. Y a nivel del axón. Perfecto. O sea, el nervio básicamente son axones que están recubiertos por mielina. O me falla el axón o me falla la mielina. Son esas dos cosas las que pueden pasar. Entonces, las patologías que implican un nervio pueden ser o axonales o desmielinizantes. Cuando yo registre la actividad eléctrica propia, digamos, de un nervio, después de estimularlo con una corriente eléctrica, las características de las ondas que voy a obtener en ese estudio, que van a salir en mi pantalla, van a ser estas. La latencia, que es el tiempo que tarda en registrarse el potencial de acción desde que se da el estímulo, y esto se mide en milisegundos, esa es su unidad. La dispersión, que es la duración del potencial de acción, es decir, una vez que aparece, cuánto dura, también en milisegundos. La velocidad de conducción, que es el espacio recorrido por un impulso nervioso por unidad de tiempo, y se registra con electrodos a distancia, y la unidad es en metros sobre segundos, y la amplitud, que es el tamaño del nervio y refleja el número de axones que tiene, digamos. Esas serían las unidades. Entonces, fíjense cómo acá, básicamente, se ve la amplitud, la dispersión y la latencia de un nervio que es normal, es decir, esto es lo que yo estaría recibiendo en la pantalla en una persona que no tiene ningún tipo de alteración, y fíjense cómo se modifica todas estas características en un nervio que está dañado, digamos que es patológico, donde la latencia es mucho mayor, por lo tanto la velocidad de conducción está disminuida, donde la dispersión, es decir, la duración de este potencial, también es mayor, le cuesta mucho más despolarizarse ese nervio. La amplitud no es la adecuada, y si dijimos que la amplitud reflejaba la cantidad de axones que se despolarizaban, no se están despolarizando todos los axones que constituyen y forman parte de un nervio. Entonces, sí, yo voy analizando cuáles son las características normales y patológicas que voy viendo en la pantalla. El bloqueo de un nervio se observa cuando un determinado punto de estimulación disminuye bruscamente su amplitud del potencial de acción, y significa que en ese sitio se encuentra la acción del mismo. ¿Está? Es decir, que si yo estoy evaluando la actividad de un nervio y se me corta, bueno, significa que justamente en ese sitio hay un bloqueo. Fíjense cómo es, digamos, cómo se evalúa la actividad nerviosa. Fíjense que yo acá tengo los electrodos conectados, en este caso voy a evaluar un nervio que se encuentra a nivel del brazo. La latencia es este tiempo entre que yo aplico el estímulo y aparece básicamente la actividad, que es la de esta onda característica. Para determinar la velocidad de conducción, es lógico, yo tengo que poner electrodos en dos puntos diferentes, por ejemplo, uno acá y otro acá. Entonces, si yo aplico, miren a la cámara, si yo aplico un estímulo eléctrico acá, registro básicamente el tiempo que tardó en aparecer ese impulso una vez que lo apliqué acá, y lo divido por el tiempo. O sea, hago espacio sobre tiempo y calculo la velocidad de conducción. Es decir, no podría calcular velocidad si no tendría dos electrodos en zonas diferentes. Entonces, evalúo la conducción nerviosa a lo largo de todo ese nervio. La amplitud, que les dije que refleja el número de axones, que vendría a ser
en la distancia que hay entre este eje y este punto, si esto estaría disminuido, significa que no todos los axones se están, digamos, despolarizando, y la duración y la morfología, ¿está? Entonces, si el daño es desmielizante, voy a tener una latencia que es prolongada, una velocidad de conducción que es lenta, una duración prolongada, una morfología anómala, esto no lo tengan en cuenta, no se lo toman ustedes, y una amplitud normal o disminuida, ¿está? Entonces, fíjense que todas las propiedades, todas las características varían salvo la amplitud. ¿Por qué? Porque lo que está dañado es la mielina, no la cantidad de axones que se despolarizan. Entonces, la amplitud está todo bien. Lo que falla es todo lo que tiene que ver con la conducción nerviosa. ¿Y qué pasará si el daño es axonal? Y todo lo contrario. Es decir, la amplitud estará reducida, pero todas las demás características estarán normales. ¿Se entendió esto de electroneurografía? Sí, se entendió. Bueno, paso entonces a la electromiografía. Ahora no estamos estudiando el nervio, estamos estudiando el músculo. Es el registro y la exploración de la actividad eléctrica propia del músculo. Antes era la propia del nervio, ahora estamos analizando el músculo. Se utilizan electrodos aguja y los potenciales son en orden de los milivoltios o los microvoltios. La inserción de los electrodos, pregunta de examen, choice, es sin anestesia. No se hace con anestesia. Si yo duermo el músculo, no puedo determinar su actividad. ¿Tá? Entonces, este estudio es un estudio que se hace sin anestesia y fíjense que con esta aguja van pinchando al paciente. Entonces, es un estudio doloroso. A usted le dice que no es ahí doloroso, pero sí es doloroso. No sé por qué le parece. Y bueno, debido a que si lo haría, esto impediría identificar justamente la actividad cardíaca. Lo que más que tenía en la cabeza ayer sería la actividad muscular, la actividad eléctrica muscular. En la electromiografía. Bueno, vieron que en la electroneurografía evaluaba la latencia, la amplitud. Bueno, en este caso, yo lo que evalúo es al músculo en momentos diferentes. Primero lo evalúo en estado de reposo. Le pido al paciente que relaje absolutamente el músculo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, el bíceps, no sé. Después registro los potenciales de unidades motoras o PUMs, individuales en el esfuerzo ligero. Es decir, solamente potenciales que vienen de unidades motoras específicas. Y para eso le pido al paciente que haga un esfuerzo ligero, como por ejemplo, apretar con los dedos una pelotita. Y genero contracciones musculares ligeras. Y lo último que hago es registrar la actividad muscular en esfuerzo máximo. Es decir, cuando no tengo activada solamente una unidad motora, sino todas las demás. Por ejemplo, le digo que haga mucha fuerza. Y en cada uno de esos procesos voy insertando, voy pinchándolo con ese electrodo y voy viendo que aparece en pantalla. ¿Tá? Entonces, lo que debería aparecer en pantalla, antes que nada, cada músculo tiene una morfología de onda característica. Como yo les digo, es decir, se hicieron múltiples estudios en muchísimos pacientes, se determinó que en ese músculo tienen que aparecer tales ondas de despolarización y se buscan esas ondas en otros estudios que se hacen en pacientes para determinar si son sanos. No es que la onda tenga una explicación, la debe tener, pero para que ustedes lo entiendan es así. O sea, cada músculo tiene su característica o sus ondas en morfología características y se buscan en esas ondas, se buscan en ese músculo esas ondas, ¿tá? Para que no se compliquen. Y bueno, respecto al estudio en sí, digamos, en el músculo en reposo, que es este primer paso que les dije yo, que se le pide al paciente que relaje, digamos, el músculo, no se debería ver nada, es decir, ningún tipo de onda. O bien la llamada actividad de inserción, que no sé si la leyeron por ahí, que es actividad, digamos, eléctrica que se observa, pero no porque el músculo sea patológico, digamos, porque debería estar en silencio eléctrico, sino porque el mismo electrodo, al insertarlo, moviliza, digamos, fibras musculares y me genera esta actividad. Pero no es patológica, es normal, digamos. Cuando le pido la contracción mínima, que es este segundo paso, voy a ver la onda morfológica característica de ese músculo, ¿tá? Correspondiente a ese músculo que estoy estudiando. Y cuando le pida contracción máxima, voy a ver todo esto, que es un quilombo, porque se me activaron un montonazo de unidades motoras. Eso sería lo que yo normalmente debería ver. Patológicamente, que no lo vamos a desarrollar, en reposo, si ya veo ondas cuando el músculo se supone que está en reposo, esto sería patológico. Por ejemplo, el paciente tiene una miotonía, es decir, está el tono muscular aumentado, o hay fibrilación, fasciculaciones. Las características morfológicas de las ondas en la contracción mínima no van a tener sus características normales. Y bueno, lo mismo cuando ocurre la contracción máxima. Y las indicaciones para estos dos estudios, la electromio y la electroneuro, son la fibrilación muscular, la denervación muscular, la excitación en terminales nerviosas, neuropatía, bueno, todas las que están acá.
Eso sería todo electromiografía y electroneurografía. ¿Alguna duda? Bueno, perfecto. Sigo entonces. Vamos con desfibriladores, que creo que es el último tema. Un desfibrilador es un aparato que administra de manera programada y controlada una descarga o choque eléctrico controlado a un paciente con el fin de revertir una arritmia cardíaca. Ya habíamos definido lo que era una arritmia. Acuérdense de eso. Consiste en el empleo de corriente cuyo objetivo es generar impulsos eléctricos que al actuar sobre el corazón pueden revertir arritmias graves o críticas que ponen en peligro la vida del paciente. Solo se utiliza para ritmos reversibles con descargas, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Es decir, ¿qué significa esto de ritmos reversibles con descargas, digamos? Hay actividades eléctricas propias del corazón, anómalas, es decir, arritmias, que no son reversibles aplicando una descarga eléctrica. Entonces el desfibrilador solamente sirve para aquellas que sí lo son, ¿tá? Que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular es cuando las fibras musculares del ventrículo, cada una se despolariza por su cuenta, cuando deberían en realidad actuar como un sinsitio. Entonces, al no haber una masa ventricular activa que se contrae y me eyecta a la sangre, digamos, de forma correcta hacia todo el cuerpo, el ventrículo parece, como la aurícula, como la fibrilación auricular, una especie de bolsa de gusano que nunca se termina de contraer. Entonces, al yo no poder eyectar la sangre de forma correcta, ese paciente se muere. Digamos, imagínense, cada fibra se polariza por su cuenta y deberían hacerlo todas juntas. Y en la taquicardia ventricular sin pulso, lo que pasa es que el ventrículo late tan rápido que no alcanza a llenarse de sangre. Entonces, la sangre que eyecta es muy poca, y esa sangre que eyecta, que es poca, no alcanza a empujar la pared, digamos, del vaso sanguíneo para detectar el pulso, por ejemplo, el radial. Porque la sangre que se eyecta es muy poquita. Entonces, por eso se llama taquicardia ventricular sin pulso. Y también termina matando al paciente. Porque en los dos casos, el gasto cardíaco, es decir, el volumen minuto es muy bajo. No llega a nutrir a todos los tejidos y el paciente se muere. En esas situaciones se utilizan desfibriladores. Entonces, ¿cuál es la función del desfibrilador que no lo dijimos hasta ahora? Bueno, consiste en aplicar una corriente eléctrica directa por un tiempo breve, más o menos de 5 milisegundos, en la pared torácica con el fin de interrumpir las taquiarritmias. Cuanto más tiempo persista la fibrilación ventricular, es decir, cuanto más tiempo tenga el paciente estas alteraciones, estas arritmias, menos probable será la reanimación con desfibrilador. Y la descarga provoca la despolarización de todas las células cardíacas al mismo tiempo, de modo que en la repolarización se reanuda la frecuencia cardíaca regular en virtud del nódulo sinusal. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo todas las fibras musculares del ventrículo despolarizándose en momentos diferentes, cuando yo aplico una descarga con el desfibrilador, automáticamente lo que hago es despolarizar a todas al mismo tiempo, es decir, las regula. Y cuando se repolarizan, como se despolarizaron todas al mismo tiempo debido a esa descarga, se repolarizan también al mismo tiempo. Y ahí la actividad cardíaca vuelve a ser normal. Es como meto un shock de descarga eléctrica para regularizar esa actividad que en realidad es anómala, tipo que está desregularizada. Esa sería la función del desfibrilador. Fíjense la diferencia con el marcapasos. En el marcapasos yo tenía la frecuencia cardíaca cada vez más baja, más baja, más baja, el corazón como que me dejaba de funcionar y le mandaba ahí un shot para que vuelva, digamos, a latir nuevamente con el ritmo adecuado, con la frecuencia adecuada. En este caso pasa todo lo contrario, es decir, tengo una taquicardia, una fibrilación ventricular, un montón de despolarizaciones por unidad de tiempo y aplico una descarga masiva, mucho más fuerte que la que aplica el marcapasos, para despolarizar todas esas células al mismo tiempo y que recuperen su actividad normal. ¿Cuáles son los tipos de desfibriladores? El desfibrilador externo manual, el de las películas, el que ven en Grey's Anatomy, que apoyan las palas, digamos, sobre el pecho del paciente y aplican la descarga. Los desfibriladores externos automatizados, que es el que vieron en física o no sé si los mostraron en informática, que ustedes ponen las paletitas y el desfibrilador les va diciendo todas las instrucciones, pero sería más o menos lo mismo que el externo manual. Y los que son un poquito diferentes son los desfibriladores internos implantables, que serían como una especie de marcapasos, que si bien son desfibriladores y cumplen función de desfibriladores, también tienen función de marcapasos y pueden realizar un proceso que se llama cardioversión, que lo vamos a ver en un segundito. Y los componentes del desfibrilador son el circuito electrónico, la fuente de potencia, la memoria y el microprocesador. Esos son más o menos los componentes, no voy a andar en eso. Bueno, acá hay un cuadrito de la Jessie, ahí puse que es de ella, y
lo que se aborda en este cuadrito es la diferencia entre la desfibrilación y la cardioversión. En una desfibrilación yo no tengo nada en el electrocardiograma. Tengo taquicardias incompatibles con la aviación urgencia, entonces yo tengo que aplicar una descarga, básicamente que restablezca todas esas fibras que me están funcionando mal. En la cardioversión yo sí puedo distinguir el QRS, digamos, en el electrocardiograma, y se utiliza para arritmias que no son mortales, sino que se tienen que corregir con una descarga, ¿tá? Como arritmias a nivel auricular que no corren riesgo de vida y que no es esencial para la hemodinamia. Vieron que yo les dije que en una taquicardia el gasto cardíaco bajaba muchísimo, no llegaba a sangrar los tejidos y la persona lógicamente se moría porque entraba en paro cardíaco. Bueno, en este caso las arritmias no son mortales. Por ejemplo, una fibrilación auricular, donde lo que le pasaba al ventrículo le pasa lo mismo pero a la aurícula, ¿tá? Es decir, todas las fibras auriculares se despolarizan en momentos diferentes. La aurícula es como una bolsa de gusanos, pero ¿qué pasa? Cuando se abre la válvula aurículo-ventricular, la sangre cae por gravedad. No necesariamente porque la aurícula se contrae. La aurícula contribuye al contraerse a que esa sangre caiga, pero en parte es por la gravedad. Entonces el gasto cardíaco no se ve tan afectado como sí se va afectado en la fibrilación. Entonces, para esos casos de arritmias que no me terminan, digamos, por matar, como que no van a generar un paro, se utiliza la cardioversión, que es aplicar corriente eléctrica para corregirla, obviamente en mucha menos intensidad que la que aplico en la desfibrilación. Entonces, se utiliza para todas las taquicardias, taquicardia ventricular, taquicardia paroxística supraventricular, fibrilación. Esto pregunta de examen, la cardioversión sincronizada aparece en un choice, que es una corriente eléctrica que se aplica aproximadamente 10 milisegundos después del pico de la onda R, momento en el que no es posible producir una fibrilación auricular, al periodo donde es posible producir arritmias. Al aplicar una corriente se lo denomina vulnerable. O sea, imagínense que si bien estoy aplicando corrientes eléctricas para restablecer el ritmo cardíaco, hay veces donde esas corrientes eléctricas son mal recibidas y en lugar de restablecerlo yo mismo provoco una arritmia, ¿tá? Entonces, para evitar eso, las descargas eléctricas tienen que estar fuera de este periodo vulnerable. Eso es lo que les quiere decir la cardioversión sincronizada. Y la energía aplicada o dosis por el dispositivo es menor que la aplicada en la desfibrilación, que eso ya se lo había dicho antes. Y eso es todo electromedicina. Lo único que quedan es electrocirugía y los daños por corrientes eléctricas, que son temas que los tienen nomás que leer, no tienen algo así como para explicar. Así que nada, sería eso. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguno? Fui muy rápido. Bueno. Lucas, yo te voy a hacer una pregunta muy ignorante, pero viste cuando dice que la cardioversión se requiere anestesia, tampoco es que te vas a tomar tiempo del mundo para realizarlo, ¿no? Para repetir la pregunta, que una... Sí. En el paper dice que la cardioversión requiere anestesia y que se programa. ¿Tenés como un tiempo límite para hacer eso o la persona está bien, digamos? Obviamente, si hay un tiempo límite, vos imaginate, por ejemplo, que en una fibrilación auricular, cada una de las fibras musculares de la aurícula se despolariza por su cuenta. Entonces hay alrededor de 500 despolarizaciones, cada una de esas fibras auriculares que quieren buscar el ventrículo, que quieren pasar al ventrículo, pero el nódulo sinoauricular las filtra y las detiene y hace que pasen muy pocas. Si ese paciente vos lo tenés con una fibrilación auricular durante mucho tiempo, es lógico que en algún momento ese nódulo va a dejar de funcionar y ese paciente va a evolucionar en una fibrilación ventricular y se va a morir. Entonces, en ese ejemplo, lógicamente, no se puede esperar mucho tiempo, se lo tiene que tratar inmediatamente. Y otra de las cuestiones que se tienen que tener en cuenta para la cardioversión es primero tratar a ese paciente con fármacos antiarrítmicos. Si los fármacos, básicamente, de ingesta oral no pudieron solucionar el problema, ahí sí lo cito y le aplico una descarga eléctrica. Esto es programado, ¿se entiende? La cardioversión, el paciente va, al centro, le realizan, digamos, este procedimiento y le regularizan su arritmia. En la desfibrilación se te está muriendo, es decir, le tenés que meter una descarga. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, listo. Bien, Gracias. perfecto. Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? Bueno, listo. Muchas gracias. No, si quieren hacer los ejercicios de medicina nuclear o no. Sí, por favor. Dale. Desintegración. Ahí dejo de compartir. Sí, así, comparto.
Gracias, chicos. No de nada. Sí, gracias. No, se pusieron la 10. La verdad que sí, son unos grandes. Bueno, lo importante es que le sirva. Bueno, ahí hay varios. No sé si quieren hacerlos y que después los corrijan o vamos haciendo uno por uno. Vamos haciéndolo de última, así lo hacemos más rápido. Bueno, no sé si ven o no se ve nada. Un poquito más cerca. Ahí. Bueno, en el primero, como ven, tienen arriba el número se modifica, no. Entonces esto me indica que alfa no va a ser. Y abajo, que ven, que se resta 1. Entonces, si se resta, ¿qué desintegración va a ser? Beta positiva. Beta positiva. Bien. En el segundo, tienen arriba se restan 4 y abajo 2. Ese es alfa. Alfa. Bien. Y acá les ponen para completar. O sea, si es alfa, les está diciendo que es alfa, arriba, ¿qué número quedaría? 234. 34. Y abajo. 86. Bien. Bueno, en el que sigue, solo se suma 1 abajo, así que si se suma, ¿qué beta es? Negativo. Bien. Bueno, acá tienen beta negativo. Por lo tanto, arriba, ¿qué número va a quedar? 200. Mismo. El mismo. Y abajo, 82. 82. 82 o 84. 82. 84. ¿Por qué? No, está bien, 82 sumo 1. Sí, es al revés, está bien. ¿Se entendió este o...? Sí, sí. ¿Sí? Y en este, bueno, este del medio que te lo dicen. No tienen abajo, pero tienen arriba. Alfa. Está raro igual. Tómale el número. Claro, el 196. ¿O no? Sería 200. Bueno, sería 206. Porque 210 restó 4, 200. Este, el del tecnecio, tiene la M. ¿Qué significa la M? Gamma, ¿no sería? Bien, de meta estable pasa a estable. Y en el que sigue tienen 2 desintegraciones. En la de arriba... Disculpa, ¿cuál era la anterior? En este, sí, gamma, porque tiene la M. Siempre cuando sea gamma va a tener un símbolo o una M o algo que te indique que tiene exceso de energía. ¿También me lo pueden poner como transición isomérica? Sí. Sí, va a aparecer también así. Y el último, este, puede transformarse así o así. ¿Ven? Esto también se lo pueden poner, capaz que sin esto, digamos. O abajo sería gamma, porque se vuelve metable, sobre energía en esa transformación y después la libera. O directamente transformarse, siendo beta negativo y quedar normal, sin exceso de energía, digamos. Vieron que me habían preguntado si podía haber 2 transformaciones. Bueno, este sería un caso. La de arriba es beta negativo y la de abajo es gamma. Claro. Puedes tener un beta negativo y que ese compuesto
quede con un exceso de energía a pesar de que haya sido una desintegración y después haga una desintegración gamma para liberar el exceso de energía. No sé si entendieron o si a alguien le quedó alguna duda con lo de las desintegraciones. Sí, se entendió. Y creo que estaría, no sé si les quedó alguna duda de algo. Sí, chicos, si tienen una duda, aprovechen ahora a preguntarnos. Si la sabemos, se la respondemos. Y si no, bueno, las averiguamos y les mandamos a lo último. Tipo, nos escriben. Yo vi una pregunta de un preguntero, ahí la leo y le dio las opciones, que habla sobre un niño que se expone a una radiografía de tórax sospechando una neumonía y pregunta cuál es la dosis máxima de radiación permisible para este paciente. Y las opciones son 0,2 mili... voltio, no sé cómo sería, SB. Millisieverts. Claro, esa unidad 0,2 millisieverts, después 1 millisieverts, 20 millisieverts. Aquí rige el concepto de relación costo-beneficio, para ello puede hacer todas las placas radiográficas que las buenas prácticas le indiquen. ¿Cuál se marcaría ahí? No me acuerdo, yo no me acuerdo de las dosis de que representan. No entiendo. O sea, ¿cuáles son las opciones? Tipo, ¿cuál? Pregunta, ¿cuál es la dosis máxima que se puede de radiación permisible para el paciente de 3 años, digamos? Uh-huh. Y dice 0,2 millisieverts, 1 millisieverts, 20 millisieverts, o aquí rige el concepto de relación costo-beneficio, para ello puede hacer todas las placas radiográficas que las buenas prácticas le indiquen. Eso depende porque ponele, hay un límite de dosis actualizado que te dice que para el público en general la dosis efectiva tiene que ser de 1 milisievert por año, pero por ejemplo yo tengo la guía vieja que te dice que son 5 REM año. No sé si a ustedes le aclararon cuál es la que va. No, yo sinceramente lo busqué y decía que los valores normales para un paciente, digamos, con esa edad es de 0,01 a 0,1. Sí, o sea, en niños va a ser menor, pero a ustedes no les dieron esos valores. Para mí, si les toca esa pregunta, o levántense y pregunten, digan que están distintas las dosis en la guía y en el Power, porque con la profe también lo vimos y ella dijo que tomemos en la guía, pero si tomamos lo de la guía, dice 5 y no aclara en niños o en adultos. No sé si en la nueva sí les aclara a ustedes. No. Es que también no solamente hay una dosis permitida, sino que varía según seas profesional, médico, radiólogo o seas persona. Cosa que tampoco sí, también si es en el cuerpo entero o no. Sí. Es como que le faltarían detalles. Hay como, esa parte siempre estuvo como aclarada. ¿Y cuál es la respuesta correcta que te da 0,2 en este caso? No, que el preguntero ese justo no tenía como las correctas, pero como me llamó mucho la atención por el tema de que mirando la guía hay cuadros donde dice cuánta exposición se puede exponer cada persona o qué riesgos produce, pero no aclaraba esos valores. No, ninguna te lo aclara, pero de última, si querés, o sea, si tenés la foto, pasala y podemos preguntarle a algún profe. Dale. No sé cómo contestar hoy, pero podemos preguntar. Sí, si no, en todo caso que mañana llegue a tocar, la consultaré, digamos, en el momento. Sí, también. Sí, porque eso no lo aclaran, o si lo aclaran está como a medias. No sé por qué no lo corrigieron en la guía nueva. Uh-huh. Bueno, lo vemos. Ahí les paso, les dejo mi número de teléfono. El valor de la distancia
hacia la imagen, pues. Sí. De 1,7. O sea, la normal, ¿de qué me estás hablando? ¿Del ojo normal, digamos? Claro, porque en la guía dice 1,5, pero mi profe la enseñó como 1,7. Sí, yo también lo escuché como 1,7. Igual tranqui, que yo escuché de la profe que no van a tomar problemas de distancia-imagen, distancia-objeto. O sea, y no creo que te pregunten cuál es la distancia normal en el ojo de... Así que, pero bueno, yo escuché 1,7. También. ¿Alguna otra duda, chicos? Una consulta. Y en lo que es teoría de la información, digamos, ¿en qué hace más énfasis en eso? Bueno, sí, decí bueno. Yo en el Power que les voy a pasar hay algo de teoría de la información, pero sépanse el sistema hombre-instrumento y algunos ejemplos del cuerpo humano, que igual en el Power que les mandamos hay, tipo la vía visual, la vía auditiva, que son ejemplos. Y también en el Power tienen un cuadro de la diferencia entre las señales analógicas y las digitales para que vean. Porque después lo otro, lo de la generalidad de la teoría de la información, que es la fuente, el mensaje, qué sé yo, es más o menos lo mismo de bioinformática, no hay mucho más, pero igual también tienen un cuadro en el Power. Supuestamente en este parcial no hay muchas preguntas, pero siempre hubo muchas preguntas de teoría de la información. Nosotros no lo dimos porque nos parece un tema que lo tienen que leer nomás, o sea, no hay mucha vuelta que encontrarle, digamos, pero sí péguenle una leída si pueden, fíjense. Después otra cosa que yo me había olvidado decir en visión, que recién me mandó Cami, que está acá también, es que los estudios que se realizan del globo ocular, digamos, del sistema de visión, se dividen en objetivos y en subjetivos. Dentro de los subjetivos en donde participa el paciente, los únicos que hay son el optotipo Snellen y las tablas de Ishihara. Todos los demás, todo lo otro que escuchen, son objetivos, ¿está? Se llaman subjetivos porque tienen que tener colaboración del paciente. Así que nada, eso. Y de electromedicina de corrientes también péguenle una leída, porque es algo que se suele tomar, pero no hay nada que explicar tampoco, tipo son los tipos de lesiones y lo que pasa. Sí, también hay una imagen en el Power de las lesiones, para que vean. Bien. No sé si algo más. Hay una de preguntero, me confundió, no sé si me pueden ayudar. Sí. Dice, un paciente al que se le realiza estudios tomográficos del abdomen reciben 13,5 milisievert, ¿sería? SM. Sí, milisievert. Como dosis total. Teniendo presente los conceptos sobre radiobiología, marque la opción correcta. A. Con esa dosis aumenta la probabilidad de aparición de efectos ectocásticos. B. No se espera ningún efecto. C. Se esperan efectos tardíos, determinísticos graves. D. El paciente presenta lesiones cutáneas. O E. Se detectan focos determinísticos en sangre periférica. Sí, eso yo la había visto. Y es como que está medio rebuscada, pero ponele. La B está mal porque siempre que recibas radiación te va a generar algún efecto. La C, los efectos determinísticos no son tardíos, son los estocásticos, los tardíos. La D está rara porque yo me fijé en la guía y te dice que la dosis para lesiones cutáneas es 1 o 2 sievert. O sea que si tenés 13, no sé. Y está marcada como que con la dosis aumenta la probabilidad de los efectos estocásticos, pero para mí es para hacerlos dudar, porque digamos, siempre que vos tengas radiación, vas a tener posibilidad de efectos estocásticos. Y no era como que los estocásticos no dependen de dosis, o sea, no tienen un umbral. Eso Claro, no- por eso me hizo dudar. Sí, No, pero siempre que tengas un valor de dosis, vas a tener posibilidad de tener efectos estocásticos. O sea, ante cualquier dosis. Entonces, como que para mí los quieren confundir con eso que les dice de la dosis, pero en realidad es como tener radiación, vas a tener mayor probabilidad de efectos estocásticos a que si no tenés radiación. Claro, independiente de la dosis. No sé si se entiende.
Ok, la agarro para ahí entonces. Gracias. Además dice con esa dosis y no con el aumento de la dosis, o no con dosis acumuladas, aumentadas. Sí, no te habla de umbral de dosis, pero para mí eso es, siempre que vos tengas radiación, vas a tener más probabilidad de tener efectos histopásticos que si no tenés radiación. Así que con esa dosis o con cualquier dosis vas a tener más probabilidad. ¿Alguna otra duda? Bueno. Se lo había preguntado a mi profe. Preguntas como muy específicas sobre cómo están armados los aparatos. ¿Ustedes vieron en otros parciales? Es sobre todo el fundamento, o sea, cómo funciona y por ahí si tiene algo de indicación. Pero no, Por lo general, el tipo de preguntas del que yo les di, sin ver el tema incluso, saber la respuesta, la puedes sacar. La podés imaginar. Así que tranquilo. Lo más complicado de electromedicina que pone son ondas del sueño, que preguntan, no sé, la alfa, cuándo está la beta. Pero el resto de cosas no. Intenten, no le van a cosas, simplemente lo vas a hacer. Así que lo que responde no. Son diferentes. Sí. La cosa no algo habrá alguna